Ejemplo 10. Resolver la desigualdad 4 entre x menor que 3 quintos si x es distinto de 0. Cuando tenemos una desigualdad de este tipo donde tenemos la x en el denominador, tenemos que considerar dos casos. Cuando la x es mayor que 0 y cuando la x es menor que 0. Entonces, si la x es mayor que 0, esto quiere decir que la x está en el intervalo 0 infinito. Ahora vamos a resolver la desigualdad, es decir, 4 entre x menor que 3 quintos. Como la x es mayor que 0 y el 5 es mayor que 0, al pasar multiplicando al otro lado de la desigualdad, cada uno de ellos, la desigualdad se conserva y nos queda 20 menor que 3x. Ahora pasamos dividiendo el 3 y como es positivo la desigualdad se conserva y nos queda 20 tercios menor que x. Esto quiere decir que la x está en el intervalo 20 tercios, infinito. Pero no debemos olvidar la condición inicial que teníamos aquí arriba, que era que x estaba en el intervalo 0 infinito. Entonces la x debe de estar en el 0 infinito y además en el 20 tercios, infinito. Eso se traduce como que x está en el intervalo 0 infinito, intersección el intervalo 20 tercios, infinito. Esta intersección es igual a 20 tercios, infinito. Ahora vamos a considerar el caso en que la x es menor que 0, es decir, la x está en el intervalo menos infinito, 0. Y además tenemos que resolver la desigualdad 4 entre x menor que 3 quintos. Como la x es negativa, al pasar multiplicando el otro lado, la desigualdad se invierte y nos queda 4 mayor que 3 quintos de x. Ahora pasamos el 5 del otro lado y como es positivo la desigualdad se conserva y nos queda 20 mayor que 3x. Pasando ahora el 3 dividiendo nos queda 20 tercios mayor que x, ya que el 3 es positivo. Esto quiere decir que la x está en el intervalo menos infinito 20 tercios. Pero recordemos que tenemos una condición inicial aquí. Entonces, la x debe de estar en menos infinito 0, intersección menos infinito 20 tercios. Y esta intersección es menos infinito, 0. Como ven, en este caso la condición que teníamos inicialmente sí afecta al resultado. Pero se puede dar que la x sea positiva o bien que sea negativa. Entonces, el resultado final son las x que se encuentran en menos infinito, 0, unión 20 tercios, infinito. Ejemplo 11. Encontrar x que satisfaga x más 2 menor que 7 menos 3x y 3 entre x menor que 5. Vamos a resolver la primera desigualdad. Entonces tenemos x más 2 menor que 7 menos 3x. Escribimos las x en el lado izquierdo y nos queda 4x menor que 5, de donde x es menor que 5 cuartos. Es decir, la x está en el intervalo menos infinito, 5 cuartos. Y ahora vamos a resolver la segunda desigualdad, es decir, 3 entre x menor que 5. Como tenemos la x en el denominador, tenemos que considerar dos casos. Si la x es mayor que 0 y si la x es menor que 0. Si tenemos x mayor que 0, esto quiere decir que la x está en el intervalo 0 infinito. Y la desigualdad que teníamos era 3 entre x
menor que 5. Entonces, por ser la x positiva y el 5 positivo, nos queda que 3/5 es menor que x. Es decir, la x está en el intervalo 3/5, infinito. Pero teníamos la condición inicial de que x estaba en el intervalo 0 infinito. Por lo tanto, la x tiene que estar en el intervalo 0 infinito, intersección 3/5 infinito. Pero esta intersección es el intervalo 3/5, infinito. Si consideramos x menor que 0, quiere decir que la x está en el intervalo menos infinito 0. Entonces, 3 entre x menor que 5, al pasar la x multiplicando, como la x es negativa, la desigualdad se invierte y nos queda 3 es mayor que 5x. Y ahora, si multiplicamos por 1/5 esta desigualdad, como 1/5 es positivo, la desigualdad se preserva y nos queda 3/5 mayor que x. Es decir, que la x está en el intervalo menos infinito 3/5. Pero teníamos la condición inicial de que la x estaba en el intervalo menos infinito 0. Entonces, x tiene que estar en el intervalo menos infinito 0, intersección menos infinito 3/5. Pero esto es el intervalo menos infinito 0. Como la x puede ser positiva o negativa, entonces la solución de la segunda desigualdad es si la x está en menos infinito 0, unión 3/5 infinita. Todavía necesitamos considerar este resultado que tenemos aquí con lo que acabamos de obtener. Entonces, la solución es las x que están en el intervalo menos infinito 5/4, intersección, la unión que tenemos aquí arriba, menos infinito 0, unión 3/5 infinito. Pero recuerden que cuando tenemos intersección y unión, la intersección distribuye y entonces nos queda x va a estar en menos infinito 5/4, intersección menos infinito 0, unión menos infinito 5/4, intersección 3/5 infinito. Es decir, que la x está menos infinito 5/4 intersección menos infinito 0, eso nos queda menos infinito 0. Unión menos infinito 5/4 intersección 3/5 infinito, ese es el intervalo 3/5 5/4, ya que 5/4 es mayor que 3/5. Esta es la solución de la x que estábamos buscando. Ejemplo 12. Resolver la desigualdad 2x menos 3 entre x más 2 menor que 1/3. Para que la desigualdad esté bien planteada, necesitamos que x más 2 sea distinto de 0. Entonces tenemos que considerar dos casos. X más 2 mayor que 0, esto quiere decir que la x es mayor que menos 2, es decir, que la x está en el intervalo menos 2 infinito. Y ahora tenemos que resolver la desigualdad 2x menos 3 entre x más 2 menor que 1/3
con la condición de que x más 2 sea mayor que 0. Entonces, al pasar el 3 multiplicando al lado izquierdo, la desigualdad se conserva por ser positivo. Y al pasar x más 2 al lado derecho, como es positivo, la desigualdad se conserva. Entonces tenemos 6x menos 9 menor que x más 2. De donde 5x es menor que 11 y x es menor que 11 quintos. Esto implica que la x está en el intervalo menos infinito 11 quintos. Entonces, en este caso, la solución tenemos que considerar que la x está en el intervalo menos 2 infinito. Así, por lo tanto, la x debe de estar en el intervalo menos 2 infinito, intersección menos infinito 11 quintos. Y esta intersección es el intervalo menos 2, 11 quintos. El segundo caso es si x más 2 es menor que 0. Esto quiere decir que la x es menor que menos 2, de donde tenemos que la x está en el intervalo menos infinito menos 2. Y ahora resolvemos la desigualdad 2x menos 3 entre x más 2 menor que 1/3. Al pasar el 3 multiplicando el otro lado de la desigualdad se conserva, pero al pasar x más 2 al lado derecho, la desigualdad se invierte. Entonces nos queda 6x menos 9 mayor que x más 2, es decir, 5x mayor que 11, de donde la x va a ser mayor que 11 quintos. Esto quiere decir que la x está en el intervalo 11 quintos, infinito. Pero teníamos la condición inicial de que la x estaba en el intervalo menos infinito menos 2. Entonces, la x debe de estar en menos infinito menos 2, intersección 11 quintos, infinito. Pero esta intersección es vacía. Por lo tanto, x debe de estar en el intervalo menos 2, 11 quintos, unión el vacío. Pero esto es simplemente el intervalo menos 2, 11 quintos. Y esa es la solución de este ejercicio.